Hola a todos, vamos a continuar con nuestro curso de SQL y bueno, después de ver el concepto de tabla y de registro y ver los tipos de datos existentes que vamos a poder utilizar al tener una tabla, pues vamos a dar un repaso rápido a algunas de las sentencias que vamos a utilizar. Vamos a ver por encima, a lo largo del curso veremos en más profundidad, pues los diferentes comandos que podemos utilizar en Transact SQL. Transact SQL es una ampliación del estándar de SQL que realizó Microsoft, ¿no? Tenemos el estándar, que es SQL, y luego pues cada empresa realiza ampliaciones de este lenguaje en función de que más le convenga o mejor le venga, ¿no? Microsoft tiene Transact SQL, Oracle, por ejemplo, tiene PL/SQL, ¿no? Pero todos se basan en SQL. SQL es un lenguaje de dominio específico que se utiliza para la programación, que está diseñado para administrar y recuperar información de aquí de nuestras bases de datos, ¿no? Las sentencias que escribamos aquí van a ser en Transact SQL, no en SQL, pero heredarán de este lenguaje. Bueno, digamos que el lenguaje estándar del que vienen sus principales características es SQL, ¿no? Aunque digamos que el dialecto, podríamos llamarlo de esta manera, de Microsoft es Transact SQL. Esto es muy similar, lo que he comentado es que cada empresa pues realiza adaptaciones según mejor le convenga, ¿no? Microsoft, como digo, pues creó Transact SQL, Oracle, por ejemplo, hizo PL/SQL. SQL está basado en el manejo de álgebra y cálculo relacional para efectuar consultas con el fin de recuperar datos. Esto ya es a nivel teórico. Si habéis visto algo en la carrera o en algún módulo, en una asignatura que sea sistema de gestión de base de datos o base de datos, mejor dicho, pues habréis visto conceptos de álgebra y de cálculo relacional. A grandes rasgos podríamos dividir SQL en tres tipos de lenguajes de datos. Lenguaje de definición de datos, que se va a utilizar pues para crear las tablas, o sea, para crear las bases de datos, para crear las tablas de estas bases de datos, para agregar columnas a las tablas de la base de datos, para todo lo que tenga que ver pues con la creación de objetos de esta base de datos, ¿no? Para esto se utilizaría el lenguaje de definición de datos o DDL en inglés, ¿no? Luego tenemos el lenguaje de manipulación de datos, que este se utiliza pues para insertar registros en las tablas, para borrar registros de las tablas, para actualizar los datos de las tablas. Y por último, pues tenemos el lenguaje el DCL, que es el Data Control Language, que se utiliza para pues controlar los permisos de lo que puede ver cada usuario. Por ejemplo, este usuario que tenemos por aquí creado de aplicaciones que estoy utilizando yo, simplemente tiene permisos para ver esta tabla, ¿no? Esta base de datos, perdón. Si lográramos con este usuario, pues simplemente podríamos ver lo que tiene en esta base de datos. Para eso se utilizan los comandos DCL, que son los comandos DCL más conocidos, son el comando grant y el comando revoke, ¿no? Ya veremos más adelante la sintaxis, y hay cosas de estas que las podemos hacer a nivel gráfico, no es necesario hacerlo a nivel de comandos, ¿no? Esto es una de las ventajas que tiene el utilizar el Management Studio, ¿no? Que no es necesario hacerlo todo por comandos. Si quieres lo puedes hacer por comandos, pero si no, puedes hacerlo a nivel gráfico. Por ejemplo, crear una base de datos lo puedes hacer desde aquí. También hay un comando para crear la base de datos, ¿no? Pero es mucho más sencillo crearla desde aquí. Cuando ya creemos nuestra propia base de datos, una vez que tengamos todos los conceptos claros de lo que vamos a hacer, el problema acotado y hecho un estudio de lo que queremos hacer, ya nos lanzaremos a crear la base de datos. De momento, todos estos comandos y estas pruebas las vamos a hacer en base de datos que tengo yo creada ya previamente. Como digo, el lenguaje de definición de datos pues es el que nos permite pues crear tablas, modificar estas tablas, añadirle columnas, crear bases de datos. Por ejemplo, si queréis podemos hacer una tabla para que veáis cómo sería la sintaxis, ¿no? Si por ejemplo hacemos aquí create, veis que las palabras reservadas van cambiando de color en el IntelliJ. Si hacemos create y le decimos create table, le ponemos de nombre pruebas y le decimos por ejemplo que tenga un campo ID que sea del tipo entero, esto ya lo vimos el otro día, que sea primary key. Esto no lo hemos visto, lo explicaremos en el siguiente vídeo, pero significa que se pueda identificar unívocamente cada registro simplemente conociendo el valor de esta tabla. Es decir, si tuviéramos este campo como primary key autonumérico, si tiene el valor 1, pues sabemos que se refiere a este registro. Si tiene el valor 2, sabemos que se referiría al siguiente registro. Si tiene el valor 3, al siguiente. En el ejemplo que vimos el otro día, voy a lanzar aquí una select rápida. Una select es otro de los comandos de Transact SQL que nos permite recuperar información.
Si tenemos este campo marcado como primary key, cuando tenga el valor 1, vamos a saber que el valor 1 solo puede corresponder a esta fila. Si tiene el valor 3, solo puede corresponder a esta fila, y así sucesivamente. En esta columna no se pueden repetir estos valores. Es una manera rápida de identificar que es una primary key. Luego tenemos otro tipo de restricciones, como sería si metemos la columna como unique, que tendría un comportamiento similar, pero bueno, con el primary key lo podemos distinguir de una manera rápida de esta forma. Bueno, que me lío, esto lo vamos a ver mejor en el siguiente vídeo. Como digo, nos creamos una tabla de pruebas y ponemos un campo numérico que sea el ID, y le ponemos también pues otro campo, pues, por ejemplo un varchar, que es una cadena de texto de 50 caracteres y que permite además valores nulos. Esta sentencia lo que nos va a hacer es crearnos una tabla pruebas en la base de datos pruebas curso, porque estamos indicándole que estamos trabajando en esta base de datos con este desplegable. Si no tuviéramos este desplegable, lo podríamos ver con la información que sale aquí. Veis que pone pruebas curso, ¿no? Si ejecutamos esto, vais a ver, si refrescamos aquí, pues vais a ver que hemos creado aquí una tabla, ¿no? Hemos creado aquí una tabla que se llama pruebas y que tiene dos columnas, una columna ID y una columna nombre. Bueno, pues esto es uno de los comandos de DL. Otro de los comandos de DL, el alter. Estos comandos de DL que estamos haciendo desde aquí también lo podemos hacer, y de hecho lo vamos a hacer de esta manera luego cuando creemos nuestra base de datos. Aquí podemos ir creando nuestra columna, añadiendo nuestros datos, y son mucho más sencillos. De hecho, de las columnas que tenemos ya creadas, si le decimos que nos genere un script de creación, pues nos va a generar un script de creación de tablas. Aquí tenemos el script de creación de la tabla, ¿no? Nos identifica el ID cliente como entero, además le tenemos puesta la restricción de identity, le tenemos puesto que otro campo código que no sea no nulo, y luego otras restricciones. De esta manera, aunque es una sentencia de DL de creación de tablas, pues es un poquito más compleja que la que hemos hecho nosotros, ¿no? Y de esta manera, pues el Management Studio, el editor, nos ayuda a generarlas, ¿no? De hecho, las tablas que creemos, en vez de hacerlos por comando, lo haremos con nuestro editor gráfico, ¿no? Es una manera más fácil. Pero bueno, para que sepáis cuáles son los comandos de DL, los comandos de creación de tablas, pues en este vídeo introductorio a los primeros pasos con este lenguaje, pues lo vamos a crear de esta manera. Si que queremos, por ejemplo, añadir una columna a la tabla, pues utilizamos alter y le indicamos de qué tabla es. Los ejemplos los estoy haciendo sobre tablas, pero los comandos de DL de creación de objetos se pueden utilizar para cualquier otro tipo de objetos que tengamos en la base de datos. Lo estoy haciendo sobre tablas porque es el ejemplo que hemos visto hasta ahora y creo que es lo más sencillo de utilizar. Le vamos a decir que vamos a modificar la tabla pruebas y que le vamos a añadir un campo edad y que sea del tipo entero. Si ejecutamos este comando, lo que hace, ya lo hemos ejecutado, lo que ha hecho, refrescamos aquí para verlo de una manera gráfica, es que hemos añadido un campo edad que permita números. Otro comando de DL que se utiliza bastante a menudo es el comando drop. El comando drop se utiliza para borrar un objeto. Drop table y le decimos que la tabla pruebas. Y este comando lo que hace, veis que aquí ha salido un IntelliJ, ¿no? Esto nos ayuda a, cuando estemos escribiendo sentencias, a ir un poquito más rápido. Esta es una de las ayudas que tiene también el Management Studio. Decimos drop table pruebas, punto y coma, y esto lo que va a hacer ahora, si refrescamos, es que se ha cargado la tabla pruebas. Y otro de los comandos de DL, de los considerados de creación y modificación de objetos, es el comando truncate. El comando truncate aplica tablas y su función es borrar el contenido completo de la tabla especificada. Es decir, si hacemos truncate, por ejemplo, cliente, no lo voy a hacer porque no quiero borrar los registros, es decir, no le voy a dar a ejecutar, pues lo que haría es borrar todos los registros de la tabla clientes. Lo que haría es borrar todos estos 3 registros de la tabla clientes. Esto es equivalente al comando de manipulación de datos delete, que ahora vamos a ver y que vamos a ver esto más en detalle en siguientes vídeos. Si queréis borrar todos los registros de una tabla de golpe, lo podéis hacer con truncate o con delete, pero vamos, entre los comandos del tipo DDL, que son los que se utilizan para la creación y, digamos, modificación de objetos a nivel de objetos de la base de datos, pues está el comando truncate, que nos permite borrar todos los registros de golpe. El problema del truncate, que te tienes que borrar todos los registros de la tabla, no puedes borrar
pues si tenemos 100 registros no puede borrar los que empiecen por nombre Pepe, por ejemplo, ¿no? Esto sí lo podemos hacer con el comando delete, pero corresponde a la parte del tipo de comando DML, que es Data Manipulation Language, ¿no? De manipulación de datos. Quedaros con que los 4 comandos que se utilizan para la creación de objetos, los comandos DDL, digamos, los DDL, si lo ponemos de esta manera, por ponerlo de una manera rápida, lo ponemos aquí en un comentario, pues los DDL pues son el create, veis que si lo ponemos en un comentario pues nos sale el intelligent, el create, el alter, el drop y el truncate. Estos serían los DDL, Data Definition Language. Los de manipulación de datos, al menos los más comunes, ¿no? Estamos en una introducción, a lo largo del curso ya veremos más ampliamente lo que se puede hacer. Los de manipulación de datos pues son el insert, que nos permite insertar registros en una tabla, es el updater, que nos permite actualizar los valores de un registro en una tabla, es el delete, que nos permite borrar un registro en una tabla, y es el select, que nos permite devolver la información de una tabla, ¿no? Esto que estáis viendo aquí que hago constantemente, select tal, es lo que nos devuelve los registros de una tabla. Lo que pasa es que luego los select pues tienen un montón de cláusulas, por ejemplo, podemos decirle aquí que solo nos devuelva los registros cuyo código, where código, sea igual a, por ejemplo, 001. Todas estas, digamos, peculiaridades de las select lo vamos a ver con mucho más detalle en un bloque específico para ello, porque bueno, hay 1000 maneras de hacer las sentencias select y de sacar la información de la manera que nos interese, ¿no? Tenemos la cláusula where, tenemos la cláusula logotop, tenemos el order by, tenemos el group by, tenemos la cláusula having, un montón de comandos que hay que verlos más tranquilamente. Pero quedaros que el insert es para guardar un registro, el update para modificar un registro, el delete para borrar un registro y el select pues para sacar información de un registro. Si aquí con el botón derecho le damos a script table y le damos a un script de insert, pues él nos va a generar automáticamente un script para insertar en esta tabla. Si nosotros hacemos esto, para que veáis un ejemplo de inserción a lo largo del curso, pues seguramente os vais a cansar de ver cómo utilizamos esto. A mí me gusta siempre, aunque el comando funcionaría igual, me gusta quitarle los corchetes y ponerlo, digamos así, alineado, ¿no? Todas son manías de cada uno. El insert lo vamos a realizar a la tabla clientes y lo vamos a hacer con los siguientes valores. Los valores los podemos ir reemplazando si queremos. El código, para seguir el estándar, le vamos a poner 005. Creo que no sé por cuál íbamos. Vamos a poner aquí una select asterisco from cliente. Y vamos por el código 003, bueno, pues ponemos el código 004 por seguir un orden, ¿no? Simplemente porque sigamos un orden. El campo nombre le vamos a poner el nombre Pepito, por ejemplo. El campo apellido, pues le vamos a poner el nombre Pérez, lo que sea, ¿no? Simplemente para que veáis pues la sintaxis de un insert simple, ¿no? Y a la dirección le vamos a poner pues xxx mismamente y el teléfono pues este. Hay que tener en cuenta siempre que hagamos los insert no pasarse del tamaño que tenemos definido para el varchar. Si le ponemos un tamaño mayor de 12 por ejemplo al teléfono, pues daría error, no nos dejaría hacer el insert, con lo cual pues no habría ningún problema. Bueno, no habría ningún problema siempre y cuando sea un error controlado y es lo que estemos deseando, ¿no? Si por error ponemos el teléfono como un varchar de 6 y todos los teléfonos tienen más de 6 dígitos, pues tendríamos un problema, ¿no? Y el insert, pues le podemos decir, lo podemos ejecutar de esta manera. Si habéis visto, él por defecto nos ha añadido aquí esto que yo he eliminado. Esto le está indicando que está utilizando la base de datos prueba curso. Otra manera de especificarle en qué base de datos estamos trabajando, si no tenemos esto seleccionado aquí, pues es con este comando, ¿no? Como estamos trabajando ya en esta base de datos, aquí no lo indica, pues no nos hace falta especificarle eso. Aquí si hacemos un insert y cerramos los paréntesis para que la sintaxis sea correcta, pues nos dice que una fila ha sido afectada y que efectivamente pues que hemos insertado un registro, ¿no? Si hacemos select asterisco from clientes, pues en vez de los registros que había antes, pues tendremos pues un registro más.
¿vale? Aquí lo tenemos en pantalla. Bueno, pues este es un lenguaje, uno de los comandos de manipulación de datos más comunes que se utilizan, el insert. Otro de los comandos que más se utilizan, el update. Si queréis lo podemos hacer desde aquí también. Update new query. La sintaxis del update es la siguiente. Ya que lo tenemos aquí generado, no os preocupéis que os vais a cansar de hacer updates y de ver cómo, hacer updates y de ver la sintaxis de SQL a lo largo de este curso, ¿no? Y quiero verlo primero sobre una base de datos que tenga yo previamente creada, para luego cuando empecemos a crear nosotros nuestras tablas y nuestra base de datos, pues que sepamos un poco lo que estamos haciendo. El update nos permite especificar, pues actualizar todos los campos de una tabla de la base de datos que queramos, ¿no? Siempre y cuando pues no esté marcado como autonumérico. Por ejemplo, el ID cliente, como veis aquí no nos deja marcarlo porque está marcado como clave primaria y además lo tenemos puesto como identity, ¿no? Estas son algunas de las restricciones. Aquí, como veis, está la sintaxis where, que es la que hemos utilizado antes, que ya veremos más en profundidad cuando hagamos alguna query, pero le vamos a decir que cuando el ID cliente sea el 11, pues que nos actualice el valor del campo teléfono. Borramos el resto de campos y le decimos que el valor del campo teléfono, en vez de el valor del campo dirección, que a lo mejor se ve incluso mejor, ¿no? Tenemos puestas ahí X, pues vamos a poner zetas. Ponemos esto y esto lo que nos va a hacer es actualizar el valor del registro 4, cuya clave primaria es la 11, el valor ID cliente 11, es decir, va a buscar en la tabla el registro cuyo ID cliente sea 11 y de este registro va a actualizar este campo, que es el que le estamos especificando, el campo de dirección. Bueno, esto es un update sencillo también. Ahora si hacemos un select asterisco from cliente, pues veis que el campo de dirección se ha actualizado. El otro comando de manipulación de datos es el select, que es el que estamos utilizando constantemente para recuperar información de la tabla que queramos. El select luego se puede complicar mucho y podremos hacer inner join con otras tablas, left join con otras tablas, utilizar las cláusulas, como digo, where, que ya la hemos utilizado aquí, la cláusula group by, la cláusula order by, la cláusula having, en fin, o el top, utilizar incluso funciones que te calculen el sumatorio, por ejemplo, de todos los valores de esta columna o de la que quieras. En fin, se puede complicar todo lo que queramos. Todo esto ya lo veremos en detalle en siguientes vídeos. Y luego el otro comando de manipulación de datos es el delete. El delete lo podemos hacer así directamente o lo podemos generar desde aquí. Esto ya como queráis. Una vez que tengamos la tabla definida, el delete lo podemos hacer con un where también para que nos elimine simplemente un registro, o podemos hacer un delete que no borre todos los registros de la tabla, ¿no? Mejor que no borre simplemente el registro que acabamos de crear. Y no sé qué estoy escribiendo mal, where ID cliente 11. Esto nos va a borrar el registro que acabamos de crear. Como veis, yo tengo la manía de seleccionar la sentencia que voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque bueno, en la empresa donde trabajo utilizamos bastante SQL y hay en ocasiones que tenemos en la pantalla no solo estas sentencias tan simples, sino bueno, pues una hoja entera llena de sentencias y queremos simplemente que se ejecute una parte. Si seleccionamos esto y damos al play, simplemente se ejecuta la parte que está seleccionada, ¿no? Esto como que lo sepáis como, digamos, como anécdota o como truco, en fin, como queréis llamarlo. Si ahora hacemos control Z, pues no volver a escribir el select que teníamos, y hacemos select asterisco from cliente, pues vais a ver que ya nos sale el registro que acabamos de borrar. Vale, pues estas serían las operaciones de manipulación de datos. Estas son las más comunes, las de creación y las de manipulación de datos. Luego tenemos las de control, que son el grant y el revoque, que son las operaciones que nos permiten dar y quitar permisos a usuarios. Pero esto en este caso serían estos comandos, las de control, de CL, pues serían, o los más comunes que se utilizan suelen ser grant y revoke, ¿no? Estas las vamos a utilizar, en vez de hacerlas mediante comandos, ni siquiera voy a mostrar el ejemplo ahora porque esto ya no es tan común de usar. A lo mejor si no eres administrador de la base de datos, pues ni siquiera lo tienes que utilizar, pero se puede hacer, por ejemplo, de esta manera. Para un usuario, la manera de dar roles y quitar roles pues sería con los comandos grant y revoke, o bien aquí en la interfaz gráfica, ¿no? Esto, cuando lo hagamos más adelante, nosotros lo haremos vía interfaz gráfica. Si lo queremos hacer en comandos, pues mira, aquí
en la página de Microsoft lo podemos hacer. Aquí podemos ver un ejemplo de los que vienen, ¿no? Esta es la sintaxis del comando gran. Esta sintaxis es siempre de TransASQL, no de SQL puro, porque puede haber alguna diferencia, pero la sintaxis del comando gran es la siguiente. Aquí le especificas el objeto sobre el que le das permisos y los permisos que le estás dando. No sé si vendrá aquí algún ejemplo más abajo para que veamos un comando escrito. Mira, por ejemplo, lo que está haciendo es el siguiente. Lo siguiente. Le da permiso de select al usuario RosaQDM sobre la tabla de direcciones de la base de datos persona, parece que está haciendo, ¿no? Pues así podríamos hacerlo sobre un objeto de nuestra base de datos si quisiéramos. Os dejaré en la descripción, bueno, pues el enlace a esto, al TransASQL, a la documentación de Microsoft, mejor dicho, esta página, y luego aquí si le dais a buscar pues salen todos los ejemplos de los que, bueno, tengáis dudas, ¿no? Porque bueno, aparte del curso, en el curso este vais a coger las nociones básicas de lo que se puede hacer, de lo que se puede ejecutar, pero luego, como todo, como se aprende realmente es trabajando y practicando tú, ¿no? Porque yo, por mucho que os cuente de aquí de cómo se utiliza un select, cómo se utilizan los date, que estos son los comandos de creación, de manipulación y de control, pues luego si vosotros no lo practicáis esto se acaba olvidando, ¿no? Así que bueno, de momento, como no estamos creando todavía nuestra propia base de datos ni nada, os voy a dejar un enlace a la documentación oficial de Microsoft de nuevo, donde podéis analizar y ver ejemplos de código, ¿no? Como digo, cuando tengamos ya claro el problema que vamos a resolver y hayamos visto lo que yo creo que hay que ver antes de ponerse a crear la base de datos, pues empezaréis a escribir vuestro propio código y a crear vuestros propios procedimientos almacenados, ¿no? Pero de momento creo que es mejor ir poquito a poquito, viendo pues las sentencias básicas del lenguaje. En el siguiente vídeo, por ejemplo, vamos a ver los conceptos de clave primaria y clave foránea. Por aquí, por ejemplo, pues tenemos alguna tabla que tiene, pues esta tiene una clave primaria y por aquí tendremos alguna, bueno, tiene clave primaria y esta tiene clave foránea, ¿no? En el siguiente vídeo veremos lo que significan las claves primarias y las foráneas, porque creo que es importante antes de ponerte a diseñar la base de datos tener un poquito claro pues estos conceptos, ¿no? Así como conocer un poquito lo que veremos en el siguiente módulo, que será el diseño de diagramas de entidad-relación. Tenerlo un poco claro antes de ponernos a crear nuestra base de datos, aunque sea pintarlo todo un poquito en papel y luego ya pues creas tus tablas, que al final a lo mejor luego tienes que hacer modificaciones, pero tener por lo menos un esbozo claro de lo que quieres hacer y unos conceptos claros antes de empezar a crearnos nuestras tablas. Así que nada, no me enrollo más. En el siguiente vídeo vamos a ver los conceptos de clave primaria y de clave foránea. Espero que en este, más o menos, aunque haya sido un poco largo, os hayáis quedado con las sentencias básicas que podemos ejecutar en TransASQL, ¿no? Y que os quede claro también que TransASQL es una ampliación o una adaptación de Microsoft al estándar ANSI de SQL. Bueno, y no me enrollo más. Por el momento, pues nada más que contaros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye. Hasta luego, chicos.